Hola, mi nombre es Francisco Mose, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial donde vamos a ver cómo solucionar el problema de los mails que no salen en WordPress. Recuerda que puedes contactarte conmigo si necesitas desarrollo de sitio web, alojamiento, registro de dominios o demás servicios digitales. Bueno, primero lo que vamos a hacer es lo siguiente, entender por qué no salen los mails. Básicamente, ustedes pueden tener un alojamiento web que tiene bloqueado un puerto llamado, o mejor dicho, una herramienta de PHP llamado Mail, PHP Mail, que es lo que permite que WordPress mande mails. ¿Qué mails? El formulario de contacto, el formulario de registro, mails de recordatorio de contraseña. Si tienen WooCommerce, por ejemplo, que envía un mail cuando ustedes reciben una orden o cuando el cliente envía una orden. O sea, cualquier tipo de correo electrónico que debería salir de WordPress no sale. ¿Por qué los proveedores de alojamiento web hacen eso? Simplemente porque puede ser una herramienta que no ofrecen o puede ser para evitar que un sitio sea hackeado o sea vulnerado y empiecen a mandar mails indefinidamente. Entonces, ¿cómo se soluciona? Pidiéndole a WordPress, digamos, que los mails salgan validados por SMTP. O sea, que los mails salgan validados como si ustedes hubiesen configurado un programa de correo electrónico, una aplicación o cualquier dispositivo y el mail sale con una cuenta de mail, con un usuario y una contraseña. Para eso vamos a entrar al WordPress, vamos a donde dice plugins, luego vamos a donde dice añadir nuevo plugin y vamos a buscar acá post SMTP. En este resultado, el que dice post SMTP, fíjense que hacemos clic en instalar ahora. Una vez instalado, hacemos clic donde dice activar. Entonces nos va a figurar en la parte lateral izquierda de la pantalla esta nueva opción, que es Post SMTP, y automáticamente ya nos redireccionó. Entonces, en principio, ustedes lo que van a tener que clicar es este botón que dice Otro SMTP. Hacemos clic acá, hacemos clic en Continuar y nos va a preguntar la configuración de esta conexión, o sea, de esta cuenta de correo electrónico a la cual WordPress se va a conectar. Entonces, lo que tienen que hacer en este caso es definir cuál es la cuenta de mail que van a usar. Debería ser idealmente una cuenta de mail que sea @ el dominio que ustedes están usando. Entonces, en este caso vamos a entrar al cPanel, que es el panel de hosting de este dominio. Vamos a ir a donde dice cuentas de correo electrónico y vamos a crear una cuenta para ser usada en la página web. En este caso yo ya había preparado el usuario y la contraseña. Venimos acá, generamos la cuenta de correo electrónico, ponemos crear y tenemos la cuenta de mail creada. Una aclaración, no prueben usar esta cuenta porque una vez que termino el video la borro. Entonces, venimos a la configuración, ponemos acá cuál es la cuenta de mail, from email, luego ponemos acá con qué nombre de remitente van a salir los mails. Por ejemplo, vamos a poner franciscomose.work y vamos a tildar los dos casilleros para forzar a que WordPress utilice estos datos de mail y de nombre de remitente. O sea que ningún tema ni ningún plugin puedan cambiar el nombre o el mail de remitente. Más abajo tenemos que especificar cuál es el host, el puerto y los datos de autentificación. Entonces, donde dice host, en nuestro caso, no en el caso de ustedes, vamos a poner básicamente mail.franciscomose.work. Recuerden que estos datos dependen de su proveedor de alojamiento web. Acá vamos a poner el puerto 25. En nombre de usuario ponemos la cuenta de mail completa. Y en contraseña la clave de esta cuenta de mail. Hacemos clic en guardar y continuar. Y ahora nos va a ofrecer que el sistema mande un mail de prueba para ver si realmente se pudo conectar. Entonces vamos a poner la misma cuenta de mail. Pongo control C, control V, hago clic en enviar mensaje de prueba y me dice que el mensaje ha sido enviado. Si yo vuelvo acá a la bandeja de entrada de esta cuenta de mail, vamos a ver que me llegó el mensaje de prueba. ¿Qué pasa si yo configuro mal la cuenta? ¿O qué pasa si quiero ver el log? Bueno, básicamente en la parte lateral izquierda de la pantalla tengo acá el botón que dice registro de correo electrónico. Van a ver que me va a figurar este mensaje enviado como success.
vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a venir al dashboard de esta configuración de este plugin. Vamos a ir al asistente. Y acá en la... A ver, vamos de vuelta acá. En esta configuración vamos a poner otra clave. Por ejemplo, vamos a poner cualquier cosa. Ponemos guardar y continuar. Y ponemos de vuelta que mande el mail de prueba. Hacemos clic acá. Esperamos unos instantes y van a ver que me tira este error. O sea, hubo un error en la autentificación de la cuenta. Y si yo en la pantalla de registro de correo electrónico hago clic en actualizar, van a ver que me va a figurar el mensaje fallado. Si hago clic acá, me tira exactamente el mismo error. O sea, en esta pantalla ustedes van a poder ver todo lo que sucedió cuando WordPress intentó mandar cualquier tipo de mail. Obviamente acá les estoy mostrando lo que sería este plugin, pero si yo de repente entro acá, pongo nueva ventana de incógnito, por ejemplo wp-login.php, y completo el formulario de recordar contraseña, vamos a hacer clic acá, ponemos el mail, pongo restablecer contraseña y me dice que se ha enviado el correo electrónico. Vuelvo acá, actualizo la pantalla y me dice que hubo un mensaje que intentó enviarse a esta cuenta con este asunto que obviamente falló. ¿Por qué falló? Porque yo le había puesto una clave inválida. Entonces vamos a volver a la configuración. Vamos a colocar acá la clave correcta. Pongo guardar. Y ahora, si nuevamente intento completar este formulario, hago clic en restablecer contraseña, me tira el mismo mensaje de antes, o sea, porque antes también me dijo que el mensaje se había enviado, solamente que no se había enviado. Vuelvo acá, vamos a la parte de registro, actualizamos la pantalla y vamos a ver que esta vez el mensaje salió. Pero justamente el problema que tiene WordPress es que el usuario no se entera que el mensaje nunca salió, porque en los dos casos me dijo que me enviaron el mensaje, pero en realidad en el primer caso tiró error, pero yo me enteré por el plugin, y en el segundo caso el plugin pudo conectarse, pero el usuario, como dije recién, nunca se enteró. Bien, espero que les haya servido. Los invito a suscribirse al canal, a contactarse si necesitan desarrollo web, alojamiento web, registro de dominios y demás servicios digitales, y a dejar sus comentarios con respecto a este tema u otros temas que quieran que trate en el canal. Muchas gracias y nos vemos próximamente.